Le damos los buenos días a nuestro compañero Hernán Astudillo con la información nacional. Hernán, ¿cómo andás? Eli, Ariel, equipo, Bueno, audiencia, es de información nacional, internacional, y tiene que ver porque son hechos históricos, episodios, contextos que se dan y uno dice, bueno, ¿aprende la humanidad de lo que ha ocurrido? Y está abierto el interrogante. Pues le vamos a pedir que colabore con este interrogante y agradecemos que esté del otro lado de la línea Jorge Elba, un sociólogo, periodista, analista internacional, ex representante argentino en la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, de la Shoah, y fue el primer presidente del llamamiento argentino judío. Un día, un 19 de abril, mañana es, y se va a evocar. En 1943 comenzaba el levantamiento del gueto de Varsovia, en la capital polaca, ¿no? Uh-huh. Un gueto, esa forma, ¿no? Una de las tantas de derivar a los judíos en ese momento, ¿no? En pleno auge del nazismo, en la capital polaca. Y se produce el levantamiento. Es la primera rebelión, por así decirlo, que empieza a encontrar el nazismo en Europa, en el marco también de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa esto y el contexto histórico? Y un poco también anclarlo en lo que es la actualidad, se lo vamos a pedir que lo haga Jorge. Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la comunicación. buen día. Bien, Jorge, algunas características y particularidades, ¿no? De por qué se conforma el gueto y cómo es que comienza la respuesta y la organización, ¿no? Por parte de la gente ahí. Bueno, en principio, para 1941, la Alemania nazi decide, en el marco de una reunión de altos mandos por encomendación de Adolf Hitler, algo que se dio en llamar como la solución final, y era el exterminio de los judíos en todos los lugares donde la Alemania nazi llegara con sus tropas. En ese marco, en distintos lugares se construyeron campos de concentración y también campos de exterminio. Empezaron a enviar a 1.000 millones de judíos a esos campos de concentración primero. En algunos lugares, en algunos de esos campos de concentración también se edificaron campos de exterminio, que eran básicamente las cámaras de gas. Y bueno, el gueto de Varsovia, que se denominó así porque inicialmente vivía una gran cantidad de judíos, fueron encerrados, sacados y hacinados 500.000 de judíos polacos. Desde el 41 empezaron a ser enviados a distintos campos, entre ellos, por supuesto, a Treblinka, a Auschwitz, a Birkenau, etcétera, y un grupo de los jóvenes, sobre todo, que estaban en ese lugar, dirigidos por un muchacho llamado Anilevich, decidieron enfrentar a las tropas alemanas. Armaron un grupo de partisanos, de guerrilleros, si se quiere, y decidieron luchar hasta morir antes de ser llevados a los campos de concentración, porque ya tenían información de que eso implicaba la muerte. Mordejai Anilevich, que tenía en ese momento 21 años y que había logrado escaparse del gueto inicialmente, pero regresó para comandar estas fuerzas, logró juntar un colectivo de cientos de hombres y mujeres, y logró mantener a raya al ejército alemán, que empezó a bombardear el campo, por supuesto, durante casi una semana. Ese levantamiento, que incluyó obviamente la rebeldía de muchos otros, que impidió durante ese tiempo que las tropas alemanas ingresen para llevarse más judíos y judías a los campos de concentración y exterminio, es conocido y recordado para esta fecha como la rebelión del gueto de Varsovia. Y es un ejemplo muy épico, obviamente, porque fueron todos asesinados. Una de las notas más tristes y dolorosas, pero al mismo tiempo heroicas, es que escribieron con su sangre en las paredes: no nos olviden, ¿no? Y esto es por nosotros y también por ustedes.
Es una historia muy relevante. Mordejai Milevich era un militante de lo que podríamos decir un partido socialista, un partido de izquierda judío-polaco. Tuvo asistencia y ayuda de otras organizaciones polacas en la resistencia que no eran judías, y bueno, fue un enfrentamiento que insisto, se recuerda como muchos otros que hubo en distintos campos de concentración, en guetos, etcétera. El concepto de gueto había nacido en la Edad Media y remite a que los judíos no podían salir o tenían que tener permiso para salir de determinados lugares en las ciudades en general medievales, ¿no? Eso fue reutilizado por los alemanes para concentrar en un área, en unos barrios específicos de Varsovia, a medio millón de judíos aproximadamente. Para cuando se produce en el 43 la rebelión ya quedaban aproximadamente unos 80.000 y unos 2.000 de ellos, un poquito más quizá, murieron en el combate contra las fuerzas alemanas. En 1945, bueno, se van a cumplir 80 años y hay distintas evocaciones, ¿no? Final de la Segunda Guerra Mundial, va a haber distintos actos con lo que implican, pero a 80 años de eso que ocurrió, Jorge, y principalmente con la figura del nazismo, uno cuando va repasando cómo llega y cómo va ocupando distintos espacios de Europa, ve el colaboracionismo, ¿no? En donde las mismas características de odio, de descalificación étnica, religiosa, política, también tenía manifestaciones locales en Francia, en Noruega, en distintos lugares, distintos espacios. Digo esto para darle ese contexto histórico, Jorge, y 80 años después no ver algunos rasgos que lamentablemente no se van repitiendo. Sí, es importante esto que preguntás, porque en realidad el nazismo, el fascismo, la reacción, el colectivo reaccionario, en realidad tiene como característica primero construir un enemigo interno, ¿no? Un chivo expiatorio, tratar de culpabilizar de los dramas de una sociedad a un colectivo. Y ese colectivo puede ir cambiando, ¿no? Y de hecho ha cambiado. No siempre han sido los judíos, hoy en el mundo son los migrantes, son los musulmanes, son en Estados Unidos los latinoamericanos. Es decir, la lógica reaccionaria es una lógica que utiliza la construcción de un enemigo interno para desviar las responsabilidades de las crisis sociales. Y el formato que asume claramente es un formato de violencia, es un formato de odio y atraviesa los países. Efectivamente, durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los países ocupados por Alemania tenían gobernadores locales, es decir, partidos nazis locales, con gran parte de colaboracionistas. Teníamos una España que era falangista, muy, digamos, con Franco, que simpatizaba absolutamente con Hitler, que se contó con Hitler, que si bien no participó directamente en la Segunda Guerra Mundial, mandó tropas, la famosa División Azul. Tenemos en Francia la Francia de Vichy, que se dividió, una parte era directamente gobernada por los alemanes y otra parte por un gobernador pro-alemán, que después, terminada la Segunda Guerra Mundial, fue fusilado. Es decir, y que las tropas alemanas, por ejemplo, que en 1941 invadieron en aquel momento la Unión Soviética, en 1941, un tercio de los 3 millones de soldados que entraron en la Unión Soviética no eran alemanes, sino eran rumanos, españoles, franceses, noruegos, finlandeses, ucranianos en el exilio, etcétera. Con lo cual esos 80 años que se están por recordar ahora, 8 y 9 de mayo, fundamentalmente hoy en Moscú, remiten básicamente a poner en evidencia que hay tradiciones políticas que hoy sufrimos en el mundo. Es claro, es obvio que Javier Milei es un colaboracionista nazi, haciendo una reminiscencia de aquella época, porque construye enemigo interno, porque
deriva sus discursos de odio, porque reprime a los sectores populares. Así que esa tradición de derecha, de buscar enemigos internos, sobre todo de tener como sujeto a ser reprimido a los trabajadores, a los sindicatos, etcétera, lo mismo que hizo Hitler, lo mismo que hizo Mussolini, lo mismo que hizo Franco, ¿no? Que generalmente que detuvieron y como un sello en el orillo que tiene que ver que los enemigos es la izquierda, los sectores populares, los movimientos que buscan la justicia social, etcétera. Bueno, fueron los mismos que fueron reprimidos y enviados a los campos de concentración por Hitler y también fusilados por Mussolini. Con lo cual, a 80 años de ese suceso, lo que me parece que debemos tener en cuenta es, como decía Albert Camus, ¿no? Que la peste no murió, que la peste está siempre escondida y disponible a volver a encarnarse en algunos cuerpos que tienen una encarnadura muy clara en Donald Trump, en Javier Milei, en Meloni, en Bolsonaro y en toda esa gente que en realidad construye desde el odio y sobre todo, insisto, tiene sociedades con los sectores dominantes, con los sectores del privilegio y desprecia profundamente a los trabajadores y a las grandes mayorías populares. ¿Y cómo ves vos la respuesta internacional a eso, no? Porque bien describías, ¿no?, el marco en que se había llevado adelante y alcanzado la Segunda Guerra Mundial, bueno, preponderancia del nazismo, pero los distintos colaboracionismos, ¿no? Después de lo que fue la caída de ese territorio de pelea internacionalista que fue la Guerra Civil Española, ¿no? La derrota del bando, por así decirlo, socialista, republicano. Sí, viste que el término republicano va tomando distintos matices a lo largo de la historia, pero la caída de ese bando republicano y después hay un escenario similar donde hay un retroceso de la internacional republicana, socialista, ahora woke, por así decirlo, ¿no? Porque hay, del otro lado, bueno, aparece la figura de Donald Trump, Netanyahu, bueno, y otros satélites, ¿no? Sí, yo en eso, la verdad es que creo que hay que mirar el mapa en su conjunto, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, miramos Latinoamérica. La derecha en Latinoamérica hoy es gobierno en muy pocos países. En Ecuador, digamos, en Argentina y en Paraguay nada más. Todo el resto son gobiernos o socialdemócratas o de izquierda. Lo mismo pasa en México, nada más y nada menos. Y lo que estamos viviendo a nivel global, una crisis de Occidente, ¿no? De eso que se llama Occidente, de Europa y Estados Unidos, que es una crisis cultural y también es una crisis económica. Han sido sobrepasados por países emergentes, sobre todo por China, que en 50 años sacó 700 millones de personas de la pobreza y hoy es la primera potencia mundial en producción de bienes, ¿no? Y la segunda economía. Y eso, bueno, produce una crisis terrible porque Occidente ha tenido una impronta supremacista y racista muy profunda desde sus orígenes. Eso es lo que expresa la cantidad de guerras que ha liderado en los últimos 1000 años, digamos. Gran parte del colonialismo, el esclavismo, las guerras mundiales han tenido como lugar de proveniencia algo que es nada más que el 14% hoy de la población mundial, ¿no? En total, que es el atlantismo, ¿no? Entre Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Bueno, del otro lado hay un mundo que está convergiendo, creciendo en emergencia, que se llama, que hoy podríamos llamar como el sur global o los BRICS, que tienen un vínculo, si se quiere, con la historia de luchas anticoloniales, de haber sido ocupados, intervenidos, de sufrir el injerencismo de ese Occidente hoy en crisis económica también, lo vemos incluso en el crecimiento del subproducto bruto, que es mucho menor al de países como la India o China u otros, ¿no? Entonces eso produce mucha
violencia por parte de algunos de sus líderes, ¿no? Esto es lo que está pasando claramente con Trump. Trump quiere hacer grande a América nuevamente porque sabe que ha dejado de ser lo grande que fue y ya no podrá hacerlo. Eso es lo que no puede asumir, y entonces esta violencia y esta brutalidad de guerra comercial es lo que puede hacer en términos de ser un fascista en épocas que las bombas nucleares están repartidas en distintas partes del mundo. Si no hubiese sido por eso, sin duda, hubiese hecho no solo la guerra comercial, sino la guerra militar. No lo puede hacer, lo ha visto y lo siguen viendo en Europa Oriental, cuando 32 países de la OTAN no pueden vencer a la Federación Rusa. Y bueno, y están en una lucha también económica contra China, que tampoco van a poder vencer, porque es una sociedad decadente en términos culturales, morales, en términos comunitarios, en términos de identidad nacional, que es la de Estados Unidos y gran parte de Occidente, versus una sociedad integrada que reivindica sus 5.000 años de historia en el caso de China, etcétera, que está dispuesta, por supuesto, a darle continuidad a un modelo de orientación política que tiene liberado el mercado por abajo, pero tiene orientación estratégica por parte del Partido Comunista Chino. Y eso es insoportable para el mundo, porque todos creyeron que eso se había terminado, que era el fin de la historia, y viene a darle la sorpresa a un Partido Comunista de un país con 1.400 millones de habitantes, decirle, no, eso no ha terminado, fue una experiencia y estamos desarrollando otra y esta es exitosa. Jorge, gracias por estos minutos. Un abrazo. No. Rapidito, ¿dónde te podemos seguir? Estoy en página 12, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, básicamente, por ahora, y esperemos en algún otro lugar después. Fenómeno, un abrazo. Un fuerte abrazo. Jorge Elba, un periodista, sociólogo, analista internacional, ¿no? Un hombre que está dentro también de de lo que es la militancia por todo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque hay que ejercitar la memoria. Porque no fue la irrupción de Hitler nada más, hubo todo un contexto, lamentablemente, ¿no? Que es mucha miseria imperante, todo este tipo de cuestiones. Y lamentablemente vemos algunos rasgos siniestros que se parecen. La ultraderecha alemana, en Alemania, con representación política, con apoyo de Elon Musk, aparte, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Y lo decía Jorge, los megamillonarios, ¿no? Que empiezan a ver con cierta simpatía este tipo de proyectos en donde, bueno, me tienen pisado al obrero, aquel que me pide un peso más, ¿no? O la moneda que sea, ¿no? Para poner un plato más de comida, ¿no? Y no permite que gane más, ¿no? También está la ambición y todo un marco siniestro que, bueno, como humanidad, volvemos al principio a la introducción de esta nota, no, tenemos que rever. Gracias, Hernán. A ustedes. Gracias. Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén.